A ver, ahora vamos a discutir un poquito el tema de la irrealidad o la realidad de los dichos de Moreno, al menos vistos desde ese sector de la política que es hoy el ultra-kirchnerismo. Pero quiero mostrarles simplemente cuál es el problema estructural que tiene la Argentina, más allá de kirchnerismo, macrismo y anteriormente menemismo, o incluso desde la época de Raúl Alfonsín. El problema estructural que tiene la Argentina es que ha venido en las últimas 3 o 4 décadas aumentando década tras década los niveles estructurales de pobreza en el país. Y eso más allá del éxito circunstancial que en su momento tuvieron Menem o en su momento tuvieron los Kirchner, de bajar la pobreza respecto a lo que eran los picos de la crisis o las megacrisis de las hiperinflaciones o la crisis del 2001-2002. Fíjense este gráfico, que son todos datos oficiales de pobreza del INDEC, salvo hasta acá, que acá se empiezan a elaborar con los datos de la UCA. Y esto lo hizo la consultora IBEC, que ha elaborado en base a los datos oficiales del INDEC desde finales de los 80, bueno, cuál ha sido la línea de pobreza y la evolución de la línea de pobreza en la Argentina hasta acá, hasta que justamente llega Moreno, dinamita el INDEC y hay que fijarse en otros referentes, como hace hoy hasta el propio kirchnerismo, que se fijan en los índices del Observatorio Social de la UCA para ver qué pasó en la pobreza a partir del año 2007 hasta nuestros días. Pero lo que se ve es que Argentina ha pasado de niveles de pobreza que a mediados de los 70 estaban debajo del 10% a niveles que ahora están arriba del 25% en promedio, bien por arriba del 25%, más cercanos al 30% los niveles de pobreza. Y no es ahora de estos 6 meses de Mauricio Macri, es algo que se ha consolidado en las últimas décadas. Fíjense, la pobreza llegó en las hiperinflaciones del 89-90 de Alfonsín al 47%, casi 50% de la población bajo la línea de pobreza. Menem logra con la estabilización de la convertibilidad, y eso es lo que le da, si se quiere, la reelección en el 95, bajar fuertemente la pobreza al 16%, pero en ese momento se le dispara la desocupación, la desarticulación de todo el aparato productivo, y la pobreza vuelve a subir después del efecto estabilización de haber cortado con la hiperinflación del 89-90, vuelve a subir a un orden promedio del 25-26%, y con eso finaliza, si se quiere, su mandato Menem, ¿no? Con niveles de pobreza en todo su segundo mandato entre el 25 y 26%, que eran niveles de pobreza inimaginables e intolerables si uno veía la década del 60 o la del 70 en la Argentina. Pero se consolida un nuevo umbral de pobreza, así como Alfonsín había consolidado umbrales de pobreza del 15% promedio y la crisis de las hiperinflaciones la tiraron casi al 50%, después para la gente empieza a ser tolerable que Argentina conviva con niveles de pobreza del 25%. Y la crisis del 2001-2002 dispara la pobreza al 54% de la población, según los propios datos del INDEC. Y lo que hacen los Kirchner es bajar fuertemente la pobreza hasta el 25% nuevamente, que es el último dato que conocemos del 2007 del INDEC antes de que lo destruya Moreno. Y después, bueno, hay una especie de camino, si se quiere, de remar contra la inflación y la caída de ingresos. Y la pobreza vuelve a subir, esto es entre los años 2007 y 2011, al 29%, 28-29% son los datos de la UCA, después de que Moreno destruyó los índices de precio y los índices de pobreza. Por algo el kirchnerismo destruyó acá los índices de pobreza, porque se dio cuenta de que ya no había forma de luchar contra la pobreza en la realidad y destruyó los índices Guillermo Moreno. Y la Argentina termina el mandato de Cristina Kirchner con 29% de pobreza, que es el dato que dio la UCA para el final de mandato de Cristina. Alrededor del 29% de pobreza. Y según la propia UCA, Macri en los últimos 6 meses la sube al 34%. Pero de todas maneras, Cristina termina con un nivel de pobreza superior en promedio de lo que fue la década menemista, que ya era un nivel de pobreza intolerable para la sociedad en las décadas anteriores. Entonces, el problema que tiene la sociedad argentina es justamente esto, que ya han pasado 4 décadas de lo que ha sido la feroz dictadura militar, y tiene década tras década la Argentina niveles de pobreza estructural mucho más elevados. Y esto es lo que dejó el kirchnerismo,
Y la pregunta es si Macri sobre esto va a consolidar un nuevo escalón ascendente en los niveles de pobreza o si va a lograr reducirlo. Esa es la discusión de estos días.